Venga, vamos a empezar con la siguiente guía. Empezamos en este caso con el guerrero, ¿de acuerdo? Y vamos a tocar la rama de DPS, la rama de armas. Va a ser la primera que vamos a utilizar, así que vamos a ir activándola. Vale, comentaros. En esta guía vamos a ver talentos, vamos a ver rotación, vamos a ver estadísticas, vamos a crear la barra desde cero y vamos a crear macros, ¿vale? Toda esta guía es una pequeñísima parte de una guía muchísimo más extensa que os voy a dejar un enlace en la caja de descripción del vídeo de YouTube, ¿de acuerdo? Esa guía va a estar actualizada siempre al último parche y con las últimas notas de la expansión o del parche que haya en ese momento, ¿ok? Venga, nos vamos a ir a meter a ello. Vale, ya la tenemos activa. Vamos a eliminar estas antiguas que tenemos. Vale. Y vamos a crear una para raid, que es esta de aquí. Bien. Y otra para mítico, que es esta de aquí. Ahí. Aquí está. Listo. Vamos a trabajar con la de raid, en la que nos vamos a poner. Vale, listo. Y bueno, si habéis visto en este caso guías mías anteriores, o como siempre comento lo mismo, en los talentos no nos vamos a meter mucho, ¿vale? Os he puesto dos builds, esas dos builds no tienen por qué ser definitivas, de hecho la guía viene en 4, ¿de acuerdo? Que podéis poner, dependiendo del encuentro en el que estéis. Sí que os tengo que decir que eso, que depende del encuentro en el que estéis, pues necesitaréis una build u otra distinta, ¿de acuerdo? Cambiar algunos puntos de talento, o bien porque vuestra rotación o vuestra manera de jugar requeréis pues una habilidad en concreto que pues en la build que os pongo yo no está. Es decir, lo podéis cambiar, eso es muy subjetivo, es como más cómodos os encontréis. Sí que es verdad que a lo mejor en un encuentro os dicen que pongáis un talento en un sitio en concreto y luego a lo mejor no hace falta porque el resto de compañeros cubren esa carencia que tú tienes, ¿vale? Así que por eso no os preocupéis, yo os pongo en este caso las dos más utilizadas, ¿vale? Así que aquí no nos vamos a meter. Lo que sí que nos vamos a meter, ¿de acuerdo? Va a ser en las estadísticas que tiene que tener un guerrero armas, ¿vale? El guerrero armas, la estadística principal que vamos a tener va a ser la fuerza, que todo el equipo no lo va a dar, así que la fuerza no nos tenemos que preocupar para nada, ¿vale? La segunda estadística que tenemos que tener en cuenta tiene que ser la celeridad. La tercera tiene que ser el crítico. La cuarta tiene que ser la maestría y la última tiene que ser la versatilidad, es decir, la versatilidad tenerla al mínimo posible, ¿vale? Según esto vamos a ver cómo tengo yo optimizado el personaje actualmente, ¿de acuerdo? La primera es fuerza, que se me olvidó. Siguiente sería celeridad, que la tengo a un 23%, está bastante bien. Crítico la tengo a un 20%, que también está bastante bien. Maestría la tengo a un 25%, está más alta que las otras dos, ¿de acuerdo? Es decir, me tendría que quitar maestría para cambiarla por celeridad o crítico. Y la más importante, que es la que menos tenemos que tener, es versatilidad, la tengo un 8%. Las piezas de versatilidad que tuviera también me las tendría que intentar eliminar. Es decir, las piezas
prioritarias serían celeridad crítico, ¿vale? Si no hay celeridad crítico sería celeridad maestría o crítico maestría, ¿vale? Y si hay alguna que tenga versatilidad, eliminarla. O sea, decir, eliminarla, no, es decir, intentar cambiarla por crítico maestría, ¿vale? Vale, dicho esto, vamos a ir a la rotación y a crear la barra de aquí abajo, ¿vale? Bueno, como siempre os digo, para crear algo primero lo tenemos que destruir, así que vamos a destruir toda la barra. Vale. Ok, y ahora, importante, que no lo he dicho, el guerrero armas utiliza armas de 2 manos, ok, así que vamos a ponernos una arma de 2 manos que tengamos por aquí. Una mano, hacha, una mano, maza de 2 manos. Vale, ya tenemos maza de 2 manos. Listo. Ahora vamos a crear la barra desde cero. Tenemos la primera barra, la que utilizo yo normalmente, donde pongo todas las habilidades, ¿vale? La segunda barra es donde pongo los tiempos de reutilización. Y la tercera barra son las habilidades que pongo, que normalmente no utilizo en combate, pero las necesito ahí por dejarlas ahí, ¿de acuerdo? Pues si en algún momento necesito pegarlas en un clic. La barra la utilizo con el número 1, con el número 2, con el número 3, con el número 4, con el número 5, dedo gordo, el R, el F, el V y el C, y con la mano derecha, rueda para arriba ratón, rueda para abajo y botón izquierdo del ratón, ¿vale? Vamos a ir primero creando, ¿de acuerdo? Poniendo las habilidades que necesitamos habitualmente y luego, ¿de acuerdo? Iremos rellenando toda la barra con todas las habilidades que tengamos que vayamos a utilizar, ¿ok? Así que abrimos el libro de hechizos, tenemos la parte común de guerrero y la parte específica, ¿de acuerdo? Del guerrero armas. Así que vamos a ir poniendo. Vale, primero vamos a poner machaque colosal. La vamos a poner aquí en el número 1, ¿vale? Luego, el siguiente que vamos a poner va a ser el golpe mortal, aquí, en el 2. Tercero que vamos a poner va a ser el ejecutar, que tengo aquí, número 3. Vale, cuarto que vamos a poner va a ser abrumar, que le tenemos aquí, ok. Y luego el siguiente que vamos a poner va a ser el embate, que vamos a buscarlo, que le tenemos aquí. Lo voy a poner aquí, que es el número 5. Vale. En principio estos, ¿de acuerdo? Así que ahora vamos a ir rellenando la barra. Yo, manía que tengo, que siempre lo digo, pongo las monturas aquí, ¿de acuerdo? Siempre lo tengo puesto en el mismo botón con todos los personajes. Y ahora vamos a ir añadiendo primero la parte común, ¿vale? Y luego la parte, en este caso, de armas. Vale, muy importante las auras, ¿de acuerdo? Podéis poner una serie de auras, ¿vale? Que en este caso sería una posición de combate defensiva que reduce un 15% todo el daño que recibes y un 10% el daño que infliges. Y luego tenemos la actitud de batalla, que es un estado de combate equilibrado que aumenta un 3% la probabilidad de golpe crítico de tus facultades y reduce un 10% la duración de los efectos de reducción de movimiento, ¿vale? Aquí, bueno, aquí dependiendo en este caso del encuentro, ¿ok? Más que nada porque esta te hace un 3% más de daño de crítico, ¿ok? Y aquí recibe menos daño. Vale, una posición de combate defensiva que reduce un 15% el daño que recibes y un 10% de todo lo que infliges, ¿vale? Es decir, reduciría un 15% del daño que voy recibiendo y el que yo realizo pues sería en este caso un 10%, ¿vale? Depende del encuentro, pues te vendría bien tenerlo, poner una u otra, ¿ok? Aquí vamos a poner en este caso la de golpe crítico.
Venga, y ahora vamos a ir añadiendo. La actitud de batalla ya estaba. Vale. Vale, esto es un barrido de convocación que aumenta un 15% la salud máxima de todos los miembros del grupo. Tiene un tiempo de reutilización de 3 minutos, así que le voy a poner aquí. Bloquear con escudo, necesito un escudo. Como no tengo escudo en esta, no hace falta que ponga esta de bloqueo con escudo. Cargar sí que lo utilizo normalmente. Le voy a poner aquí. Ejecutar ya lo hemos puesto. Embate lo hemos puesto. Embate con escudo, necesito un escudo. Como yo utilizo arma de 2 manos, ¿vale? Como he dicho, utilizo arma de 2 manos, así que no necesito un escudo y estabilidad. Vale, grito de batalla. Vale, esto es un bufo. Entonces le vamos a poner aquí. Intervenir. Corro a gran velocidad hacia un aliado e intercepto todos los ataques cuerpo a cuerpo y a distancia. Esto viene bien para quitarle daño a un aliado. Lo voy a poner, vale, pero para tener esto ahora lo voy a explicar también, otro apartado. Vale, lanzamiento heroico, le voy a poner aquí. Provocar no le voy a sacar, ¿de acuerdo? Reflejo de hechizos. Levanta tu arma, lo que permite reflejar el primer hechizo que se lance contra ti. Vale, este le voy a poner aquí. Vale, rugido de trueno. Lanzas un rugido explosivo que inflige 16 puntos de daño. Tiene un tiempo de reutilización, así que le voy a poner aquí. Salto heroico. Vale, el salto heroico le voy a poner aquí y este le voy a poner aquí. Seccionar. Mutila el objetivo. Vale, este no suele hacer mucho daño. Vale, seccionar lo voy a poner de momento aquí. Vale, victoria inminente. Ese viene bien porque es un golpe que asestas y te sanas un 30% de la salud. Vale, entonces viene bien que lo tengáis a mano. Zurrar, que es un corte, le voy a poner aquí. Y esta parte ya lo tendría. Y ahora, de la parte de armas, específica de armas, vale, tendría el atronar, vale, que le voy a poner aquí. Avatar, que es un CD, le voy a poner aquí. Vale, desgarrar, otra habilidad, la voy a poner aquí. Golpe mortal ya lo tengo. Vale, el golpe de barrido le voy a poner aquí. Ignorar dolor tiene un CD, le voy a poner aquí. Muerte a espada también es un CD, le voy a poner aquí. Y ya lo demás que tengo son pasivos. Vale, antes de meternos en las habilidades, vamos a crear macros. Vamos a intentar todo lo que tiene tiempo de reutilización, meterlo en una macro, ¿ok? Para poder meter una macro, ¿de acuerdo? Necesitamos saber qué habilidades son las que comparten tiempo de reutilización. Y las que no comparten tiempo de reutilización son las que vamos a meter en la macro. Así que vamos a utilizar cualquier habilidad. Nos va a salir un relojito dando vueltas. Dura un segundo aproximadamente. Las habilidades, todas las habilidades que se hagan con el relojito, significa que tiene tiempo de reutilización y no puedes ponerla, ¿vale? Así que vamos a hacerlo. Vale, de la parte de arriba, salto heroico, interceptar, y cargar. Vale, nada. Y luego a la parte de abajo tengo estas dos que la comparten. Pero por ejemplo estas tres no la comparten. Y el reflejo de escudo tampoco la comparte. Vale. Venga. Estas cuatro no la comparten, así que vamos a crear la macro. Macro.
Vale, a ver si tengo alguna. Tengo alguna creada. Vale, pero vamos a crear una desde cero. Venga, como siempre os digo, necesitamos algo que lo desencadene. Tiene que ser un golpe instantáneo, ¿vale? Así que machaque colosal yo creo que va a ser la más adecuada. Así que vamos a eliminar esta. La cambiamos por machaque colosal y evidentemente me va a desencadenar también machaque colosal, ¿vale? Ahora, la siguiente que me va a desencadenar, ¿de acuerdo? Vamos a darle a ignorar dolor. Ignorar dolor, ¿vale? La siguiente que me vas a encadenar va a ser muerte a espada. ¿Vale? La siguiente que me vas a encadenar va a ser avatar. ¿Vale? Y el último, reflejo de hechizos. De acuerdo que esta la voy a poner por ponerla, pero lo ideal es que estuviera fuera, de que no estuviera dentro. Uy, me faltaba el torbellino por poner. Porque esto se utiliza en un momento muy concreto. ¿De acuerdo? Más que nada cuando te lanzan un hechizo. Si no te lanzan un hechizo no lo necesitas. Vale. Listo, la guardamos. Ya la tengo. La voy a poner en rotación. Primero voy a probar si funciona. Vale. Las 4 que quiero que me desencadene, me la desencadena. Así que funciona perfectamente. Vale. Venga, ahora vamos a ir cambiando. Me faltaba por meter la del torbellino, que no la había metido. Aquí estás. Venga. Venga, realmente sería, la rotación sería machaque colosal, ¿de acuerdo? Abriríamos con machaque colosal. Después iría golpe mortal. Después de golpe mortal utilizaríamos ejecutar siempre que lo tengamos activo y cuando tengamos un 35% menos de salud el otro enemigo, ¿de acuerdo? Y abrumar también sería la cuarta opción. La quinta sería embate, ¿vale? Y ahora utilizaríamos las que esta la voy a quitar. La voy a cambiar por esta. Vale. Vale. El barrido de convocación y rugido de trueno, de darle, o sea, que mantenerlo siempre en un CD constante. ¿Ok? También con golpe de barrido, es decir, golpe de barrido cuando se utiliza con torbellino, pues haríais en este caso más daño. Esto es cuando hubiera áreas, ¿vale? Es decir, al haber áreas, ¿vale? Daríais un daño extra. ¿Vale? ¿Lo veis? Aquí, por ejemplo, el ejecutar ya le tengo activo. Siempre que tengáis el ejecutar activo, le dais. Es vuestra prioridad, el ejecutar. Ok, recordad también que tenéis un bufo que te hace más daño, en este caso con el bufo, que dais también a toda la partida. Y aquí lo que pasa es que tenéis que ir generando
¿De acuerdo? Ira. ¿Vale? Tenéis que ir realizando esa generación de ira. ¿Qué os puede pasar en este caso? Que os quedéis sin ira. Entonces, si os quedáis sin ira, tendréis que utilizar cualquier habilidad de las que no tengan, en este caso, de las que generen ira, para poder utilizarla. Es decir, cualquiera os puede valer, ¿vale? También otra manera de abrir el combate sería cargando contra el objetivo. ¿Vale? Vamos a esperar 8 segundos. Vale. Empezaré con el embate. El golpe. Vale, podéis tirar a tronar, que genera y hace daño en área. Vale, importante. El embate hace bastante daño también. Pam, pam. ¿Lo veis? Ya voy generando mucha ira. Vale, el embate lo tenéis que tirar siempre que tengáis los otros CDs ya parado. Porque, por ejemplo, si tiráis el machaque colosal son 44 segundos. Es decir, os da tiempo a hacer la rotación. Vale, se da cuenta. Vale, para no quedaros en este caso sin ira. Es decir, fijaros, estoy bajando. Ahora he vuelto otra vez a generar ira. Y puedo seguir pegando. No se me está cortando de momento. No estoy llegando al punto de que no tengo ninguna habilidad sin poder hacer daño. ¿Veis? De momento no me está bajando en ningún momento. Ahora sí, porque me ha bajado fuerte. Pero es que cuando tiren el machaque colosal me aumenta un montón. Vale, podría seguir pegando tranquilamente. Que entre los procs me van saltando. ¿Lo ves? No voy gastando para prácticamente nada la ira. ¿Ves? La genera entera. Oh, podría spamear perfectamente el embate. Y ahora sí volvería otra vez a generar ira. ¿Ves? Genero otra vez ira. Vale, esto es la rotación. Es decir, si tú utilizas mucho una habilidad, si yo utilizo mucho el embate, por ejemplo, aquí ahora mismo ya me he quedado sin ira. Entonces, se puede dar el caso. Se puede dar el caso que utilice tantas habilidades que gastan ira que me quede sin ella. ¿Lo ves? 15. Claro, y todo el tiempo que esté sin ira es tiempo que no estoy haciendo daño. De acuerdo, que normalmente es poco. Es decir, tenéis que spamear mucho un botón para quedaros sin la ira por completo. ¿Vale? Venga, repasamos. ¿De acuerdo? Sería... abriríamos en este caso, bueno, ni que decir tiene que con el grito de batalla ya lo tenemos que tener siempre dado, ¿de acuerdo? Para tener un grupito, ¿vale? Una vez que tenemos el grito de batalla dado, dependiendo de qué objetivo tengamos, ¿vale? Si son múltiples objetivos, podemos tirar el atronar, ¿vale? Junto con el golpe de barrido. Primero golpe barrido y luego atronar. Y luego vamos pegando, ¿ok? También podemos hacer daño con el torbellín en un área, ¿vale? En un único objetivo
podemos abrir con cargar, después de cargar con machaque colosal, después de machaque colosal, golpe mortal, ¿vale? Daros cuenta que machaque colosal hace un daño de 22.000, ¿vale? Pero tiene un tiempo de reutilización alto. Entonces, machaque colosal daríais, golpe mortal también hace mucho daño, ¿de acuerdo? Luego, el ejecutar es el que más daño hace, que este siempre que le tengáis activo le dais, y a partir del 35% lo vais a tener activo siempre, 35% de salud del enemigo. Luego tenéis el abrumar, que no hace mucho daño, pero combinado en este caso con el embate, ¿de acuerdo? Llegaría a ser igual de dañino que el golpe mortal y que el machaque colosal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que los tiempos de reutilización de estos dos son muy rápidos y aparte te saltan mucho el proc para poder en este caso recargar automáticamente, ¿vale? Entonces es aconsejable utilizar estos dos, pero siempre que tengáis en CD cualquiera de estos tres, pum, esos tres prioridad y luego estos dos, los siguientes, ¿ok? Vale, pues guerrero armas, popón, terminado. Vamos a ir a por otra rama.